Hola amigos, muy buenos días, gracias por visitar mi canal. Hoy traemos aquí este nuevo cargador de la marca Black & Decker, un cargador muy bonito, pequeño, más que un cargador es un mantenedor de baterías. Vamos a poder analizar su envoltorio, su caja, su manual, la calidad de sus pinzas, de su cable, de su carcasa. Vamos a poder ver hasta qué voltaje lleva las baterías, si pasa o no a flotación. Comprobaremos si es cortocircuitable, si permite un cambio de polaridad de sus pinzas, analizaremos los amperios de carga y su ruido eléctrico, así que no te marches que empezamos. Bueno amigos, pues aquí lo tenemos. Yo ya lo he quitado, siempre miro lo que traen los paquetes antes de hacer aquí las presentaciones para YouTube. Pero el caso es que este es el típico producto que una vez que quitas de la caja, la verdad que cuesta un poquito volver a meterlo. Os dejaré por ahí una foto de cómo venía, porque ahora la verdad hay que meter todo eso en esta caja. Trae aquí un separador, y creerme que tiene que entrar todo muy justo y colocado. Pues nada, que sepáis que viene con el cargador por aquí por un lado, trae estos dos accesorios, en fin, trae las pinzas, lo que pasa que son de quita y pon. Traen aquí el conector con una tapita, la verdad estos son unos detalles que a mí me gustan, para conectarlo aquí a la otra punta del cargador. Estoy buscándola y aquí está. Dependiendo de lo que tú quieras poner en el cargador, ya sea unas pinzas, pues las enchufas aquí. O si quieres estas anillas que puedes dejar ya conectadas de forma fija en la batería, y nada más que tienes que venir y enchufar aquí el conector. Así de sencillo. La verdad es que esto es algo práctico, esto sí que me ha gustado. Al igual que las pinzas tienen un acabado bastante decentillo. No es que sean profesionales, pero están bien. No son como otros cargadores que he visto que traen unas pinzas, la verdad, muy sencillitas, por no decir malas. Pues estas están un escalón por encima. Hay una cosa que no me gusta mucho, que es la forma que tienen estos dientes aquí en las pinzas, porque no se agarran muy bien a los bornes de plomo de las baterías. Parece que se escapan un poco, y entonces casi que es mejor colocarlas así por encima, así se agarran mejor. Y nada más, os pondré por ahí alguna fotografía de las pinzas así de cerca para que las veáis. Hablar, como hago siempre, del manual. Bien, aparte del manual, trae aquí una hoja que algo me quiero imaginar yo que les habrá pasado para añadir esto al manual sobre unas precauciones que hay que tomar. Lo que pasa que lo de siempre viene nada más que en inglés. Así que bueno, pues serán normas para los ingleses. Para el resto de ciudadanos del mundo, pues debe ser que no hacen falta. Como decía, tras la llamada telefónica, el manual sí viene en varios idiomas, entre ellos el español. Voy a intentar escanearlo con calidad y hacer un pase rápido para aquellos que estén interesados en poderlo ver. Esto es un punto positivo para el fabricante, ya que sabéis que a mí me gusta que vengan en varios idiomas, ¿no? Por lo menos en el español, que es de lo que se trata. Bueno, y tenemos aquí ya el aparato en sí. Deciros que es de un plástico al que, bueno, ya sé yo que tiene cierto grosor, o sea, no es delgadito, y como se hace compacto, bueno, pues espero que se haga resistente. Tiene una buena longitud de cable, lo he medido, pero ahora mismo no me acuerdo, os lo pondré luego por ahí en la pantalla. Y la calidad del cable pues me parece buena, trae un enchufe con una buena terminación. Y nada más, deciros que aquí en el frente el aparato pues cuenta con un único botón, que es el selector de voltaje para baterías de 6 voltios y para las de 12. Cuenta con dos luces LED, una que indicará cualquier tipo de anomalía, bien cortocircuito o cambio de polaridad de la batería, o que no está cargando, que hay alguna incidencia, o con este LED de color verde que te puede dar dos indicaciones. Una, que si está cargando la batería está en color verde intermitente, cuando está cargando. Y cuando llega al final de carga se pone iluminando de forma continua. Esa es la forma que tenemos de saber pues que ya ha cargado. Y no tiene nada más. No tiene nada más. Así que ahora lo que vamos a empezar a hacer, la primera prueba, es conectarla a la batería que tengo yo por aquí para las pruebas.
y ver hasta qué voltaje lleva la batería. Y a continuación, si pasa carga de flotación o no. Arrancamos otra vez. Iniciamos el proceso de carga con la batería ya prácticamente cargada, puesto que si no serían muchísimas horas de grabación. Vemos que el voltaje va por 13,16, así que nada, nos reservamos para el final, pues cuando esté llegando me imagino que hará un corte pues entre 14,4 y 14,8 voltios. Así que nada, le damos esto para adelante y vemos hasta dónde llega. Abrimos el aparato con mucho cuidado, como siempre, de no forzar los plásticos, puesto que el metal y el plástico no se llevan muy bien. Podemos ver aquí un circuito que no está muy limpio del todo, quedan restos, no sé si de flux o de barniz que le hayan podido dar protector aquí a la placa. Y vamos a ver, tenemos un circuito que la verdad me parece que es muy básico de todo, sí señor. Aquí se puede ver a la entrada un condensador de seguridad, una resistencia que posiblemente esté haciendo las funciones de fusible, o para descargar algún condensador, igual hace de fusible. Estamos viendo una bobina para filtrar, pero poquita cosa más. Bueno, pues un filtro muy básico a la entrada, lo que me hace suponer que un poquito de ruido sí que va a emitir este cargador. Ruido eléctrico, ruido eléctrico. Si tenemos alguna emisora de radio encendida cerca de este cargador, es posible que sufra interferencias. Vemos que lleva aquí un disipador bastante pequeño, al igual que para este lado, con unos diodos. No sé si por ahí en la cámara se podrá apreciar bien. Bueno, pues nada más, no vamos a tirar más de los cables. Vemos aquí circuitos MD, posiblemente para controlar los voltajes al fin de carga. Pero en fin, una placa con un circuito muy básico. Se esperaba, puesto que la potencia que tiene que dar es muy pequeña. El filtrado final, como va una batería, tampoco tiene que ser muy bueno. Y en fin. Bueno, pues vamos a cerrarlo. Bueno amigos, tenemos el cargador conectado a la red. Está dándole ya corriente a la batería. La batería la hemos descargado un poquito para que tenga capacidad de absorción. Y hemos conectado las ondas del osciloscopio, el cual ya está encendido. Vamos a ver si el cargador emite una corriente continua pura o si por el contrario pues es pulsante. Vamos a verlo. Apagaremos las luces aquí del taller de electrónica para que, bueno, pues para evitar cualquier contaminación. Bueno, estamos midiendo ya aquí en corriente continua con el osciloscopio. Vemos que no hay ningún cambio en la tensión, lo detecta como corriente continua, sin variación en la tensión. Estamos en 5 voltios por división y nos está midiendo unos 13,3 voltios RMS. Así que aquí no se aprecian pulsos de ningún tipo en continua. Vamos a mirar un poquito aquí cambiando. No detecta nada. Vamos a pasar a corriente alterna, que es como se debería de medir. Bajamos a milivoltios.
y empieza a aparecer sí ruido, y la señal que yo ya he medido antes, una señal muy sucia, que ya veis que hay todo tipo de señales, que era lo esperado cuando he visto la etapa de entrada con un filtro básico de todo, si se le puede llamar filtro, y ya hemos dicho al principio que iba a ser una fuente pues bastante ruidosa, como podemos ver aquí. Y aquí tenemos todo el ruido, partes un poco de la contaminación, las ondas tampoco son las mejores para medir ahora ruido con precisión, pero no hace falta hacer mucho más para saber que es una fuente de energía ruidosa. Así que nada más, amigos. Señores, nos faltaba la última prueba por realizar, la de si da la potencia que anuncia el fabricante, mejor dicho, los amperios. Lo podemos ver aquí en esta misma etiqueta, no sé si se apreciará ahí, pero bueno, el fabricante anuncia que da unos 1,2 amperios de intensidad. Vamos a medirlo. Voy a proceder a enchufar ahora aquí el cargador, a ver si no muevo nada. Y ahora nos aparecerá aquí en pantalla lo que empieza a ofrecer. Se enciende y... bueno, pues sorpresa. Esto ocurre pocas veces. Estamos viendo que da más amperios que lo que anuncia el fabricante. Se anuncia 1,2, está dando 1,74. Está dando un poquitito más. Así que en este sentido, fenomenal. Un sobresaliente ahí para Black & Decker. Pocas marcas lo hacen. No sé cómo hago, pero siempre me dejo pruebas atrás sin hacer. Mirad, me faltaba por comprobar si el cargador es cortocircuitable y si te puedes equivocar en poner los bornes en la batería. Aquí me la voy a jugar, puesto que si me cargo el aparato, pues eso, se queda uno sin él. Así que voy a probar primero con poner la polaridad así, sí. A ver si pasa algo. Pues lo que pasa es que el cargador nos avisa con esta luz roja encendida. Chaval, que te has equivocado. Quitamos y perfecto, no ha pasado nada. Vamos a ver si esto carga ahora o pues si por el contrario se ha estropeado. No, aquí lo tenemos, cargando, intermitente. Fenomenal, ha pasado la prueba. Y ahora vamos a probar algo que sí que puede ser perjudicial y es a poner en corto las pinzas. A ver si pasa algo. Ponemos nada más que unos segundos. No se enciende nada. Vamos a quitar. Y ahora es posible que me la haya jugado. Me parece raro que no se haya encendido la luz roja. Igual me he cargado algo. Vamos a verlo. Pues no, ahí lo tenemos, funcionando. Luz verde intermitente, cargando, está funcionando. Ha pasado las pruebas. Fenomenal, bien por Black & Decker. Comentar un último dato, y es que el cargador se calienta durante su funcionamiento. No coge mucha temperatura, pero sí es notable, no sé, así a ojo de buen cubero. Igual coge unos 30-40 grados de temperatura. Daros cuenta que esto es una carcasa cerrada, hermética. Bueno, perdón, hermética no es resistente al agua, no es resistente al agua. Pero quiere decir que no tiene rendijas de ventilación. Por lo tanto, el calor que se genera en su interior se va acumulando. En fin, ya os digo, no se calienta mucho, pero algo sí que lo hace. Así que nada más, amigos. Hemos llegado al punto donde yo os voy a dar ahora el discurso. Y es que este aparato de la casa Black & Decker, al que solo le he encontrado la referencia BDV 090, más que un cargador de baterías, lo considero que es un mantenedor de baterías. Es decir, sí te puede cargar una batería pequeña dejándolo conectado muchas horas, posiblemente tarde más de un día o incluso dos, pero donde puede hacer mejor su trabajo es dejándolo conectado de forma permanente, para mantenerlas cargadas. Si tu vehículo permanece más de un mes parado y quieres mantener su batería siempre a tope, un aparato como este pues te puede ayudar. Este Black & Decker, a mi juicio, tiene una calidad muy aceptable, dentro de un precio económico. A mí me salió pues por unos, si bien recuerdo, unos 24 euros. Si tengo que ponerle alguna pega, la primera sería que su carga de flotación me parece elevada. 14,17 voltios me parecen muchos, y más si se trata de una batería AGM.
cuya tensión de flotación suele ser siempre un poquito inferior a las baterías normales. Me gustaría que viniese también una caja de cartón un poquito más grande, puesto que ahora a la hora de volverla a guardar, pues va a costar un poquito si el espacio es insuficiente. Y también me gustaría que fuese un poquito menos ruidoso. Suele ser normal en las fuentes conmutadas, ¿no? Como es este cargador. Así que nada más, amigos, daros las gracias por acompañarme en este vídeo, invitaros a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y pulséis el like. Hasta el próximo vídeo y mientras tanto, ir en paz. Buen día.